En esta clase presentaremos un resumen como especialista de verificación de algunos puntos, criterios que ustedes deberían tomar en cuenta para seleccionar adecuadamente los elementos finitos dentro de sus modelos. Estos criterios no son más que eso, no son reglas rígidas, son criterios, son puntos que ustedes deberían tomar en cuenta. No hay una solución mágica o recetario para que ustedes lo escojan, dependerá de que hayan desarrollado adecuadamente un criterio de diversos fenómenos de mallado que ya hemos empezado a introducir en este tema. Pero vamos a ver estos puntos que ustedes deberán tomar en cuenta en orden y seguro les servirá como guía para proyectos futuros. El primer punto o criterio que hay que tomar en cuenta es el criterio de capacidad del elemento. Es decir, cada elemento tiene su propio comportamiento. O puede también tener una combinación de comportamientos. Puede soportar tensión, compresión, flexión, corte. Entonces, el comportamiento del elemento dicta el número de grados de libertad. Y típicamente, más comportamientos posibles requieren más grados de libertad. No todos los elementos son compatibles con todas las propiedades o comportamientos que usted podría esperar. Por ejemplo, hay algunos elementos que no admiten materiales anisotrópicos o ortotrópicos u ortotrópicos. Este es un ejemplo de lo que vemos acá en pantalla. Esto es un elemento tipo shell y típicamente definido por n nodos. Estos nodos, estamos usando nodos intermedios, lo que quiere decir que es un elemento de segundo orden, ¿verdad? En función de interpolación. Pero ¿cuántos grados de libertad por nodo? Tenemos 3 desplazamientos, 2 en el plano de la membrana o en el plano del shell y 1 desplazamiento normal al mismo y 2 rotaciones únicamente incluidos en los vectores dentro del plano. No hay rotación en el vector perpendicular al plano. Entonces, esto es típicamente un shell, ¿verdad? Una cáscara. Pero ¿cuál es la diferencia de este shell con otros shells típicos? Que este elemento además nos ofrece capas. Es decir, es un elemento que ya no es isotrópico. Va a tener distintos valores, digamos, constitutivos, dependiendo de la dirección. En lo que tiene que ver con el plano, ahí sí será isotrópico, pero fuera del plano dejará de serlo, porque vamos a tener distintos K para distintos tipos de elementos. Por lo tanto, tendremos distintos módulos de Young, coeficiente de Poisson, por ejemplo, y esto afectará la rigidez en cada capa. Entonces, no tendremos la misma rigidez por capa. Estos elementos, por ciertos multicapas, se están utilizando cada vez más en manufactura e incluso dentro de la industria de construcción. Ahora, si usted entonces quiere realizar un análisis de un elemento que es de múltiples capas, no va a poder hacerlo con cualquier elemento tipo shell. Tienes que escoger un elemento tipo shell con esta capacidad. Otro ejemplo. No todos los elementos que usted escoja van a ser compatibles con soluciones no lineales. Hay ciertos elementos que no permiten que se incurra en análisis no lineal. Entonces, si usted trata de utilizarlo, le va a dar error. Este elemento no soporta un análisis no lineal. Entonces, la capacidad del elemento limitará su esquema de cálculo. Entonces, tómalo en cuenta, ¿no? Antes de plantearse un mallado. Otro punto importante, el segundo punto importante a tomar en cuenta, es el punto del costo del elemento. No estamos hablando obviamente de un costo monetario, sino el costo computacional. Cuando nosotros utilizamos elementos cada vez más complejos, que tienen mayor cantidad de grados de libertad, entonces típicamente está relacionado con un mayor tiempo de ejecución. Acá podemos verlo, de hecho, con estas gráficas, donde está haciendo un procesamiento serial o en paralelo, es decir, se están utilizando diversos, digamos, nodos de cálculo distribuidos. Pero la cuestión es que típicamente, mientras mayor sea el grado de libertad, mayor será el tiempo de ejecución, de la orden de hasta 10 millones de segundos, que es un tiempo considerable. En los últimos días, quizás esto del costo ha ido disminuyendo en seriedad, no porque no deba tomarse en cuenta, sino porque contamos con computadores cada vez más potentes. ¿Okay? Claro, si usted se encuentra realizando una simulación en su propio computador personal y además debe abordar otras tareas, otros proyectos, actividades paralelas, y ahora debe dejar su computador ejecutándose durante largos tiempos de jornadas, esto sí que va a ser un problema para usted, ¿no? O en oficinas, si debe utilizar el computador para otras tareas. Pero en otros casos,
lo que se suele hacer es que se alquila capacidad computacional a un precio relativamente bajo por soluciones en la nube. Entonces nosotros podemos instalar el software en cuestión en computadoras en la nube que son súper potentes, alquilar tiempo de procesamiento y solamente pagar por ese tiempo de procesamiento. Entonces, computadoras mucho más potentes que las que nosotros podríamos tener en nuestra oficina, pero que alquilamos por breves periodos de tiempo para realizar el análisis. Entonces, resulta rentable, ¿ok? Es cuestión de que ustedes estudien esa posibilidad. Y otras opciones es que existen soluciones de elementos finitos de alto performance, alto rendimiento, donde hay, por ejemplo, universidades que ponen a nuestra disposición grandes computadores para hacer este tipo de análisis, en algunas ocasiones hasta gratuitos. Entonces, bueno, esas son distintas opciones, ¿no? Pero en general, siempre debemos tomar en cuenta el criterio del costo y su relación con el número de grados de libertad. Otro punto a tomar en cuenta, tercer punto, es la exactitud. Lo veíamos con varios ejemplos prácticos en clases anteriores para elementos unidimensionales, y tridimensionales. Para una topología determinada, ciertos elementos son más precisos que otros. Hay algunos que introducen una rigidez excesiva, hay otros que no interpolan adecuadamente los resultados. Entonces, eso va a afectar la exactitud. Y veíamos que en algunos casos la exactitud era hasta un error de hasta el 50% o 60%. Eso es un error inaceptable. Hay que tomar en cuenta la exactitud de los elementos, garantizar que las configuraciones que les estoy dando, que son varias, hablábamos de, obviamente, la tipología del elemento, hablábamos también de el orden de las funciones de forma, bueno, que esa configuración que yo le dé al mallado garantice que estoy consiguiendo resultados exactos. ¿Okay? Un cuarto punto sería estudiar el orden del elemento, ¿no? Y claro, ya de esto hemos hablado bastante, pero es que es tan importante que me gustaría profundizar un poco más en ello. Nosotros sabemos que existen distintos tipos de elementos, pero que pueden ser de primero y segundo orden si agregamos puntos intermedios en las aristas, lo que nos permite utilizar funciones de interpolación que dejen de ser lineales y se conviertan en cuadráticas, ¿sí? Esa función de interpolación en este caso sería parabólica, ¿verdad? Una parábola. Pero la escogencia de esto afectará drásticamente la exactitud de nuestros elementos. ¿De qué manera? Bueno, para ilustrarlo, aquí hay un ejemplo preparado por Kurowski ya hace algunos años y bueno, que me gustaría presentárselos a ustedes, en el que teníamos un problema de hallar el área bajo esta curva. Y esta curva pues tiene una forma no lineal. Para entender qué es lo que hace el orden del elemento al momento de nosotros hallar el área bajo la curva, por ejemplo, que es tratar de resolver el problema, fíjense lo que ocurre cuando tenemos elementos rectangulares que queremos colocar como bloques debajo de la curva y cuando podemos utilizar un simple elemento poligonal, cuya arista superior puede cambiar de inclinación. ¿Sí? Podríamos decir que los elementos rectangulares van a ajustarse a la curva, pero tienen que ser cada vez más finos, más pequeños, más delgados, para que tengamos una aproximación buena, porque aquí noten que hay un gran error, una gran distancia entre la aproximación y la curva real. Pero solamente utilizando elementos del mismo grosor, pero que pueden cambiar en su forma final, ¿sí? En la inclinación final, noten que se ajusta bastante bien, ¿no? Hay ciertos casos específicos con cambios de gradiente donde podríamos tener problemas, pero se ajusta mucho mejor. Esto es más o menos lo que ocurre, ¿sí?, cuando utilizamos un sistema de interpolación lineal o un sistema de interpolación cuadrático. Lo que hacemos es, sin aumentar la refinación del mallado, sin disminuir el tamaño del elemento, con los mismos tamaños de elementos, podemos conseguir aproximaciones mucho mejores, ¿ok?, a funciones que no son lineales. Entonces, eso es algo interesante a tomar en cuenta, ¿no? El orden del elemento afecta realmente la solución. Vamos a hacer una pequeña comparación de los dos tipos para que ustedes sepan cuándo utilizar uno u otro en general, ¿no? Usted debe suponer una variación lineal de desplazamiento cuando tiene elementos lineales y una variación cuadrática del desplazamiento cuando son de segundo orden, ¿vale? Ahora, en lo que tiene que ver con tensiones, esfuerzos, tensiones, el elemento lineal ni siquiera, extrapola
o si, digamos, hace una extrapolación de los valores nodales de forma lineal. No. La interpolación acá es constante. Realmente es un solo valor por elemento cuando es de primer orden. Esto es algo interesante porque lo que hace que se varíe linealmente es la interpolación de los desplazamientos. Pero cuando vamos a elementos derivados luego de estos, que son los elementos o digamos magnitudes como las tensiones y las deformaciones unitarias, recuerden que nosotros primero desolvemos desplazamientos y luego utilizamos esos valores nodales de desplazamiento para evaluar tensiones. En esa evaluación de las tensiones, si usted tiene un elemento de primer orden, la evaluación será constante en todo el elemento. En el caso de los elementos cuadráticos, la evaluación de la tensión será lineal, al menos será una variación lineal. ¿Sí? Entonces toma en cuenta qué es lo que realmente está interpolando. En el caso de elementos de primer orden, la interpolación será, para el caso de los desplazamientos, lineal, pero en el caso de segundo orden será cuadrático. Y réstele un grado al caso de interpolación de elementos derivados como deformaciones unitarias y tensiones. Ahora, los elementos lineales, otro problema que tienen es que son altamente sensibles a la distorsión. Y recuerden que por distorsión nos referíamos a que, por ejemplo, los elementos de 4 lados se asumen cuadrados. Pero si usted entonces va a tener un elemento de 4 lados que tiene este tipo de distorsión, ¿sí? Acá las ecuaciones, la evaluación y la interpolación va a producir error, ¿sí? Entonces, los elementos lineales son muy sensibles a elementos distorsionados. Pero cuando usted utiliza elementos de segundo orden, no son tan sensibles a esa distorsión. Entonces, si está utilizando elementos de primer orden, garantice la calidad de la malla. Verifique qué tan cercano a los cuadrados están los elementos de 4 lados, qué tan cercano a un triángulo equilátero son los elementos triangulares, qué tan cercano a un cubo son los elementos hexaédricos, ¿sí? Porque si no, va a producir error. Si se ve obligado a utilizar elementos deformados o es difícil refinar la malla en ciertos sectores para evitar esas deformaciones o distorsiones, pues utilice entonces elementos de segundo orden. Otro punto es que para el caso de los elementos de primer orden va a requerir más elementos para gradientes de tensión alta. Entonces, donde usted sabe que hay concentraciones de carga, ahí típicamente van a necesitar un mallado más refinado. Pero en los elementos de segundo orden reaccionan mejor con la misma cantidad de elementos, aunque sin tener que mallar más refinadamente, aunque haya gradientes de tensión alta. Otra característica de los elementos lineales es que va a requerir más elementos en problemas dominados por flexión, mientras que los elementos cuadráticos funcionan muy bien en elementos dominados por flexión, sin necesidad de una malla más refinada. Y obviamente la mayor ventaja de los elementos lineales es que son más baratos desde el punto de vista computacional. El tiempo de solución es más corto. Cuando usted utiliza elementos de segundo orden, va a tardarse más tiempo en solucionar su modelo. ¿Okay? Entonces estos criterios van a permitirnos escoger cuándo utilizar de primer orden o de segundo orden. Ahora, además del orden del elemento, acá vamos a volver a presentar un concepto del que hemos hablado en otras oportunidades, que es el esquema de integración. El esquema de integración. Por esquema de integración, ustedes recordarán que cuando nosotros trabajábamos un elemento isoparamétrico de 4 nodos, nosotros, debido a que estamos utilizando, digamos, unas coordenadas internas, donde era 0 en el medio del elemento, entonces esto era t y esto era b, por ejemplo, ¿verdad? Esas coordenadas isoparamétricas que nos permitían para definir las funciones de forma, pero también las deformaciones del elemento, ¿verdad? Se volvía bastante complejo al evaluar la matriz de rigidez con esta forma isoparamétrica. Además de que vamos aumentando también la cantidad de grados de libertad y no, o sea, la matriz de rigidez iba aumentando en complejidad, ¿no? Entonces dijimos en ese punto, ¿saben qué? No vamos a resolver esta integral con una integración directa, sino que vamos a utilizar una integración numérica. Y entre los métodos de integración numérica hablábamos del método de integración de Gauss, donde colocábamos que yo puedo una función cualquiera, con un determinado número de puntos de evaluación, lograr asemejar el área bajo la curva a través de la sumatoria de rectángulos. ¿Ok? Entonces era mucho más fácil porque simplemente multiplicaba el x por la
el valor de la función en este punto f sub x, 1, por ejemplo, el x1, y iba sumando todas esas áreas de rectángulos, ¿vale? Sin embargo, esto es para el caso lineal. Cuando íbamos a un caso no lineal, nosotros teníamos puntos de integración que estaban ubicados más o menos por acá. Entonces lo que hacíamos es, en lugar de resolver la integral sobre todo el dominio, lo que hacíamos era 4 evaluaciones, ¿sí?, de la integral de la matriz de rigidez, y en esas 4 evaluaciones teníamos asociados unos pesos que venían de la cuadratura de Gauss. Esto que ustedes ven abajo en la imagen es el mismo punto, ¿no?, de los puntos de integración, pero ya en elementos tridimensionales. Estos puntos de integración de los elementos no deben confundirse con los nodos del elemento. En los nodos del elemento nosotros vamos a solucionar directamente desplazamientos. Mientras que en los puntos de integración nosotros típicamente estamos evaluando magnitudes secundarias que se calculan a partir de los desplazamientos, como las tensiones y las deformaciones unitarias. ¿Ok? Entonces, bueno, esto sirve también para mostrarles algo. Cuando ustedes están evaluando deformaciones, serán más exactas en los nodos. Pero cuando están evaluando tensiones y deformaciones unitarias, serán más exactas en los puntos de integración, porque es el punto originalmente donde se evalúa, ¿sí? Entonces, esto es algo interesante. Pero lo que queremos hacer acá referencia no es tanto como tal los puntos de integración, sino que hay ciertos software que nos van a ofrecer unos esquemas de integración reducidos. Por ejemplo, en un elemento lineal, como les habíamos dicho, nosotros utilizamos 4 puntos de integración. Para el cuadrático serían 9. Pero hay ciertos software que me van a permitir utilizar una integración reducida, en el que en lugar de utilizar 4, utilizo uno solo, o en lugar de utilizar 9 para un cuadrático, utilizo 4. Por lo tanto, acá es 1/4 el costo computacional para evaluar la matriz de rigidez. Y acá es menos de la mitad. Entonces, se reduce el costo computacional. Eso es algo interesante. Y ahí los software nos van a permitir decidir si usted quiere utilizar un sistema de integración completa, full integration, o un sistema de integración reducida, reduced integration. ¿Ok? Claro, esto hay que usarlo con criterio, porque ciertamente va a disminuir el costo computacional, pero también puede disminuir la rigidez. Y te dirán, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo utilizar menos cantidad de puntos de integración puede terminar reduciendo la rigidez? Bueno, también va a depender un poco del gradiente de la magnitud que queremos evaluar con el sistema de integración, ¿no? Que típicamente suele interesarnos los gradientes de tensión, el estrés, los esfuerzos, ¿ok? Cuando el gradiente no es muy pronunciado, puede que un sistema de integración reducida, un esquema de integración reducida, no dé tanto error. Pero cuando el gradiente es alto, la integración reducida drásticamente puede llevarnos a una interpretación errónea de las tensiones y disminuir la rigidez del elemento. Veamos cómo es esto, ¿no? Con un ejemplo. Fíjense que tenemos una primera función. Entonces, en esta función vamos a suponer que se nos está pidiendo, como es una función cuadrática, que utilicemos 2 puntos de integración. Y quiero evaluarla en este rango, ¿no? Este rango, quizás es una función hasta cúbica, ¿no? Es una función X, ¿no? Pero me está diciendo la integración de Gauss que debo utilizar 2 puntos de integración. En este caso, por la forma específica de este objeto, de esta función f sub x, yo podría, en lugar de utilizar 2 puntos de integración, utilizar un solo punto. Y podría llegar a algo parecido, ¿sí? Porque el área de este rectángulo más este puede parecerse al promedio entre los dos, que es el área de este otro. En este caso, la función f de x no presenta mayor problema. Con un esquema de integración reducido, estoy obteniendo más o menos el mismo resultado. Pero no siempre es así. Hay oportunidades donde el gradiente, el cambio de la curvatura es muy pronunciado justo en un punto que hace que la integración reducida produzca errores altísimos. Para eso vamos a prestar atención y voy a colocar en verde otra segunda función acá que voy a llamar g sub x.
g sub x. Esta función g sub x, ahora también, digamos, podríamos verla como una función cuadrática o cúbica, como ustedes quieran verlo, pero fíjense que aquí se nos está pidiendo dos puntos de integración, ¿verdad? Primer punto y otro punto. Podríamos decir que lo que tiene de sobra acá es lo que le falta a este lado. Entonces podríamos llegar a la conclusión de que la aproximación por la integración numérica va bastante bien. Pero ahora, si yo utilizara acá un sistema de integración reducida con un solo punto, yo llevaría a evaluar la función justo en el punto medio, que es 0. ¿Sí? Acá g sub x, vamos a evaluarla en el x sub 0. ¿Sí? G sub x sub 0 es igual a 0. Y si yo multiplico 0 por toda la longitud, que es de menos 1 a 1 es 2, pero 2 por 0 es 0. Entonces, en este caso, la integración reducida está haciéndome reducir el área bajo la curva estimada. Bueno, recuerden, nosotros cuando hablamos de elementos finitos no es para solucionar simplemente el área bajo la curva. Estamos utilizando la integración numérica para solucionar un problema de la matriz de rigidez. Entonces, si yo en ciertas funciones utilizo una integración reducida, puede que la rigidez, que en este caso está representada por el área bajo la curva, sea igual, no me da mucho error. Pero hay otros casos donde al utilizar un solo punto de integración o un esquema de integración reducida, la rigidez, en este caso representada por el área bajo la curva, va a tender a 0. Esa es la razón de ser, de por qué nosotros decimos que la integración reducida tiende a reducir la rigidez. ¿Sí? Porque la utilizamos para estimar la matriz de rigidez y en algunos casos, cuando la función tiene un gradiente muy alto, tiende a 0. Esto puede ser una ventaja si a su vez estamos utilizando elementos que aumentan la rigidez. ¿Lo recuerdan? Por ejemplo, nosotros hablamos de elementos tipo shell, bidimensionales, triangulares, que generaban una alta rigidez. Entonces, claro, si yo tengo elementos triangulares que aumentan la rigidez y luego le aplico un sistema de integración reducida o un esquema de integración reducida, disminuye la rigidez, pues uno trataría como de equilibrar la suma de rigidez y la falta de la misma. Pero esto es algo que, digamos, no es una ciencia exacta. Entonces, a mí no me gusta recomendarlo. Hay ocasiones en las que usted se verá obligado a utilizar elementos triangulares y bueno, quizás también tienda a utilizar una integración reducida para equilibrar el exceso de rigidez, ¿ok? Pero esto es mucho de ensayo y error y lo que se cumple en un problema no precisamente se va a cumplir en otro, ¿no? Pero en algunas oportunidades se aplica un sistema de integración reducida no solamente para aumentar la rapidez de proceso, ¿sí? De cálculo, sino también para equilibrar el aumento de rigidez que puede haberse por otro efecto, ¿ok? Sin embargo, no lo recomiendo al 100%. Acá voy a hacer una pequeña pausa porque quiero mostrarles cómo usted puede, en dos software principales, Nastran y Workbench, seleccionar el esquema de integración. Eso también es una posibilidad porque hasta ahora no la hemos visto en la interfaz de usuario, ¿no? Esta opción. Y sí que hemos visto opciones de mallado. Fíjense, por ejemplo, si aquí vamos a Nastran, y nosotros revisamos la característica del elemento, en ningún lado aparece por acá que yo pueda seleccionar el esquema de integración. En los shells sí que me permite seleccionar el tipo. Sabemos que para los elementos tridimensionales solamente serán tetraédricos. Y inclusive en las configuraciones de mallado en ninguna parte aparece acá el esquema de integración. Aparece el orden del elemento, la función de forma, pero no aparece el esquema de integración. Entonces, ¿cómo podemos evaluarlo? Bueno, en este caso hay que utilizar algo llamado parámetros, que lo vamos a encontrar en el árbol del modelo de Nastran acá abajo, los parámetros. Fíjense, nosotros hemos repetido que Autodesk, cuando obtiene el módulo de cálculo de Nastran, sí, el motor de cálculo de Nastran, obtiene ese motor de cálculo que realmente es mucho más robusto de lo que por ahora está programado en la interfaz de usuario. O sea, el motor se puede acceder a él a través de comandos, programación. Pero poco a poco Autodesk ha ido creando más opciones en la interfaz para poder acceder a esas características o parámetros que ya están en el código funcionando al fondo. Por ejemplo, el código de Nastran, yo les decía, sí que soporta elementos hexaédricos.
Pero por ahora en la interfaz de usuario solamente se han creado las herramientas para hacer un mallado tetraédrico. No queriendo decir que Nastra en el fondo no lo haga, ¿sí? Sino que por ahora en la interfaz de Inventor no está habilitado. Pero hay otros parámetros que aunque no están en la interfaz, todavía podemos llegar a acceder a él. Como por ejemplo los parámetros que nos permiten definir el esquema de integración. Y esos parámetros los ven acá. Si ustedes hacen doble clic en esta opción que dice parámetros, verán una ventana emergente donde podemos ir moviéndonos por parámetros del propio código de Nastra. Noten que tampoco es muy amigable, ¿no?, la interfaz, pero ahí están todos los parámetros que usted podría acceder, la mayor parte de ellos. Si por ejemplo acá escogemos de ORT, fíjense que estos son los parámetros, todos los parámetros que terminan con las letras EDORD, EDORD. Son parámetros que especifican el esquema de integración de los elementos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo encendido el parámetro, significa que tienen una integración reducida. Para que ustedes lo vean, fíjense, acá tengo un elemento tetraédrico, DORD. Es un elemento tetraédrico. Vamos a buscar esto en la ayuda de Nastran, ¿sí? Voy a ir a Nastran y fíjense que aquí en la ayuda de inventor Nastran estoy bajo el DORD. ¿Y qué me dice? Me dice que cuando está encendido aplica un esquema reducido de integración a los elementos tetraédricos, ¿sí? Entonces, su nombre lo explica, ¿ok? Cuando está encendido, él aplica un sistema reducido. Cuando lo apagamos, por lo tanto, aplica el esquema de integración completo. ¿Qué es lo que aprendemos de esto si volvemos a Nastran? Bueno, que noten que aquí está activo para elementos de cuadrados, cuando estamos haciendo un mallado bidimensional. Para elementos triangulares están encendidos. Y aprovecho para hacerles ver que hay configuraciones para elementos hexaédricos y pentaédricos. Pero ustedes dirán, bueno, pero es que si Nastra no nos permite mallar sino solamente tetraédricos en tercera dimensión. Sí, pero recuerden que eso es por la limitación de la interfaz, pero en el fondo el código sí lo puede hacer. Así que si usted se viniera acá al archivo de Nastran y usted escribe el mallado punta de código, usted va a poder utilizar elementos hexaédricos, ¿no? Solo que es realmente, va a tomarles muchísimo tiempo. Más fácil es esperar a que se desarrolle eso, usar otros software si están obligados a hacerlo, ¿no? Pero el punto es que acá usted puede configurar el esquema de integración de cada elemento. Ahora, ¿cómo podríamos hacer esto en el caso de ANSYS? Vamos a movernos a ANSYS. Acá sí, en el propio módulo mechanical de ANSYS, también vamos a tener unas opciones extra, ¿cierto? Por ejemplo, si usted se va a geometría, ¿ok? Geometría del elemento, usted puede venirse a control del elemento, que por ahora, por defecto, viene controlado por el programa. Si nosotros lo cambiamos a manual, eso a su vez, cuando seleccionemos la geometría interna, nos va a dar acceso a otras características. Y entre otras las características, noten que dice acá Integration Scheme, que solamente, por cierto, es aplicable para elementos tipo brick. Pero yo puedo cambiarlo de integración completa a integración reducida. ¿Lo ven? Acá nuevamente veo cómo cambiar el esquema de integración. En el caso de ANSYS ocurre lo mismo. El motor de ANSYS es un motor que se accede a través de código. La interfaz de ANSYS Mechanical lo que nos permite es acceder a ese código. Pero nosotros también, por medio de código, podemos cambiar los esquemas de integración. ¿Ok? Lo haremos en ejemplos más adelante donde utilizaremos código. Y en la siguiente clase, donde vamos a hablar de las bibliotecas, yo les voy a mostrar un poco que para las configuraciones de cada elemento, ANSYS a veces nos permite definir si va a tener una integración reducida o va a tener una integración completa, ¿sí? Pero eso lo veremos más adelante. Ahora por lo menos vimos de forma de la interfaz cómo hacerlo. Vamos a volver a nuestra presentación y ahora vamos a culminar haciendo un resumen de una serie de listas, ¿no?, de puntos que ustedes deben tener en cuenta al momento de seleccionar sus elementos finitos. Primer criterio. Responda preguntas básicas sobre el modelo para entender qué es lo que está ocurriendo. Primera regla, ¿no? Preguntas como, ¿cuál es el propósito de mi análisis por elementos finitos?
Lo que quiero capturar es la rigidez, es la distribución de carga, son las tensiones. Dependiendo del tipo de objeto, quizás las funciones de forma, los esquemas de integración van a cobrar más o menos importancia. Luego, ¿qué solución o soluciones voy a ejecutar? ¿Van a ser soluciones estáticas, dinámicas, lineales, no lineales? Recuerden que hay elementos que no soportan la no linealidad. Hay elementos también que tienen características o capacidades específicas como pandeo o que son ortotrópicos. Entonces, tenga en cuenta qué es lo que va a ejecutar, qué tipo de solución va a ejecutar. Eso limitará el tipo de elemento que puedo utilizar. Y pregúntese, ¿conozco todas las limitaciones de la biblioteca de elementos? Es decir, hay que familiarizarse, lo veremos en la siguiente clase, con las opciones que me da el software que estoy utilizando. Puede ser que esté utilizando un elemento que realmente no es el más adecuado para ese tipo de análisis. Hay unos elementos, lo veremos en los software, que son más adecuados para concreto, más adecuado para acero estructural, más adecuado para extensión de grietas, que tienen características para grietas o para acero de refuerzo. Entonces, uno tiene que saber cómo escoger adecuadamente y eso se hace, bueno, mire, estudiando la biblioteca de objetos que me ofrece el software y viendo cómo los configuro. ¿Okay? Entonces, el primer punto, conozca su análisis. Segundo punto o regla. Al seleccionar un elemento, asegúrese de que comprende las suposiciones y limitaciones asociadas. O sea, nuevamente, si yo conozco cuál es el análisis, debo escoger un elemento con capacidades adecuadas para dicho análisis. Punto 3. Utilice elementos viga la mayor cantidad de veces posible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, fíjense, a veces con un elemento unidimensional se puede solucionar un problema que requeriría un gran esfuerzo de mallado para poder tener una viga de sección constante. Trate siempre de aprovechar, lo que queremos recalcar en este punto es, trate siempre de aprovechar la idealización. Con criterio, muchas veces las idealizaciones pueden llevarnos a soluciones muy baratas en costo computacional, pero también muy exactas. Cuarto punto, modele estructuras de placas delgadas siempre que se encuentre con espesores de menor a 10 o 20 veces la longitud de borde. ¿Sí? Entonces, cuando se encuentre con ese tipo de problemas, no utilice elementos tridimensionales, utilice elementos bidimensionales, elementos tipo shell o cáscara. Típicamente, para los elementos tipo shells o elementos bidimensionales, prefiere los elementos cuadrados a los triangulares. Nosotros sabemos que los elementos triangulares pueden agregar una rigidez falsa a nuestro modelo. Punto 6. Los elementos triangulares solo deberían ser utilizados si no tiene otra opción. Habíamos hablado de esas etapas de transición entre elementos cuadrados o de 4 lados, no necesariamente cuadrados, de distinto tamaño. Entonces puede ser que utilicemos elementos triangulares en esos casos. Malle piezas sólidas con elementos tridimensionales, pero opte por elementos hexaédricos en lugar de tetraédricos. Los elementos tetraédricos solamente deberían utilizarse cuando quizás la configuración de software no me lo permite, cuando requiere un esfuerzo excesivo. Ese es el caso de Nastran, ¿sí? Si ustedes quieren utilizar elementos hexaédricos en Nastran, prácticamente van a tener que escribir el archivo de input a mano, describiendo cada nodo y cada elemento con sus nodos correspondientes. Entonces, claro, en ese caso usted quizás diga, bueno, yo prefiero utilizar tetraédricos cuando estoy trabajando con Nastran y lo que haré es refinar muchísimo más la malla para evitar los problemas asociados. ¿Okay? Ahora, si le toca utilizar elementos tetraédricos, utilice elementos tetraédricos de 10 nodos y no de 4. Es decir, recuerden que los elementos tetraédricos tienen 4 nodos principales con 4 caras. Pero si este elemento es de segundo orden en la función de forma, entonces se le agrega un nodo intermedio. Por lo tanto, llegamos a esos 10 nodos más un nodo justo en el medio. ¿Ok? Entonces, tómelo en cuenta, ¿no? Elementos TET10 generan mucha mejor opción. Segundo orden. Y por último, última regla general, cuando combine diversas topologías de elementos como vigas, shells, sólidos, asegúrese de comprender los supuestos en términos de grado de libertad para gestionar la transición. ¿Qué queremos decir con esto? Un ejemplo que habíamos mencionado anteriormente. Recordarán ustedes que nosotros habíamos visto el caso de que podríamos tener
un elemento tipo shell, ¿sí?, al que está llegando un elemento tipo viga. El elemento tipo shell va a tener 5 grados de libertad típico, pero los elementos tipo viga tienen 6. Entonces acá, en el proceso de transición entre un tipo de elemento al otro, hay un grado de libertad que se pierde. Entonces, ¿qué solíamos hacer? Bueno, ahí es un ejemplo donde usted podría venir y utilizar el drilling DOF, el grado de libertad de taladrado, para el elemento shell, para que pueda absorber el momento que no tiene por defecto el shell y que sí que lo tiene el nodo del elemento I. Entonces tenga en cuenta eso, ¿no? Cuando combine diferentes tipologías de elementos, sepa cómo gestionarlo. Más adelante vamos a hablar de los elementos tipo R, que son especialmente útiles para estas transiciones, pero lo que queremos en este punto es solamente recalcar que usted deberá tomarlo en cuenta. Estas 10 reglas generales son un resumen de todos los criterios anteriores. No están escritas en piedra, pero esperamos que les ayuden para tomar mejores decisiones de mallado.